Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver el procedimiento práctico para la medición de recalentamientos y su enfriamientos en equipo de nevera o heladera. Para ello vamos a tener los siguientes equipos para el proceso, como termómetros aquí infrarrojos, tenemos juegos de manómetros de 4 o 2 válvulas, bombas de vacío, así como el termómetro de 5 sensores, válvula de bola y válvula de control de flujo. Bien, sean bienvenidos a este video donde vamos a hacer, en este caso, un video práctico sobre la medición de los recalentamientos y su enfriamiento en una nevera. Entonces, para estos casos vamos a hacer las siguientes observaciones. Vamos a utilizar, en este caso, un termómetro Penta de 5 sondas o sensores, como estamos viendo aquí. Y vamos a ubicar cada uno de ellos en una posición específica. Uno de ellos lo vamos a ubicar aquí en la descarga, importante para medir la temperatura de descarga del refrigerante. El siguiente vamos a colocarlo aquí en la salida del condensador, mírenlo aquí, condensador. El siguiente a la entrada del elemento de expansión, por tanto podemos ubicarlo aquí en esta parte del filtro, porque aquí tenemos el capilar. Y el último lo vamos a colocar en una parte muy especial. Primer recomendación: resulta y acontece que esta tubería está muy cerca aquí de la carcasa, por tanto ella cuando se calienta deberíamos tener una temperatura del domo en operación casi de unos 70 o 80 grados Fahrenheit más o menos, digo centígrados para corregir. Entonces ese calor se transmite a la tubería, por tanto si voy a tomar la temperatura aquí, simplemente voy a tener un valor de temperatura muy alto en la entrada del compresor, lo cual me va a dar un recalentamiento muy alto o falso. Por esa razón vamos a coger y lo vamos a tomar aquí donde sale la tubería de succión de la carcasa del equipo. Lo vamos a tomar aquí en esta posición y después vamos a ver, para que vean ustedes la diferencia entre esta temperatura que estoy tomando aquí y esta que está acá. Bien, lo cual nos puede dar unos falsos datos. Entonces después de ello vamos a colocar aquí nuestro medidor para presión de succión, y aquí este filtro tiene para medir la presión de descarga. Entonces lo primero que vamos a hacer es el montaje de las sondas que están acá. Hay que tener en cuenta que aquí tengo 5 sondas y voy a dejar una para el recinto o espacio refrigerado, que es el congelador, que es un dato muy importante que hay que medir. Correcto, ya tenemos los sensores colocados. Aquí tenemos el sensor número 1 colocado a la salida o la descarga del compresor. Tenemos aquí al sensor número 2 colocado en la salida del condensador. Tenemos el sensor número 3 aquí ubicado a la entrada del elemento de expansión, en este caso capilar. Y aquí tenemos el sensor número 4, se ven bien, que está ubicado aquí en la tubería de succión a la salida de la carcasa de la nevera. Ya lo colocamos aquí por las explicaciones que dimos anteriormente. A continuación podemos colocar unos aislamientos aquí para tener un mejor dato de temperatura y no se afecte por el ambiente. Vamos a hacerlo. Bien, como podemos observar, ya tenemos los aislamientos colocados en los sensores. Omitimos aquí el de alta temperatura porque realmente no va a ser muy afectado, ¿ok? Porque esta es la descarga del compresor. A continuación vamos a proceder a colocar la válvula de control de flujo aquí en el filtro para la toma de alta presión y aquí en la toma de servicio del compresor para la toma de baja presión o succión. Bien, recordemos que para hacer el procedimiento debemos desenroscar el vástago aquí en sentido antihorario para que esté en posición off, como está este. Bien, aquí tenemos otra válvula de control de flujo. Correcto, veámoslo aquí, véalo aquí. Ya estamos en posición off y procedemos a conectarla en el puerto de servicio del compresor. Véanlo aquí. Y pueden observar cómo queda. Miren ahí. Ahora vamos a proceder a colocar en el puerto de descarga o de alta aquí del filtro. Bien, verificamos aquí que el vástago está en posición off. Ya, ahí está. Y lo procedemos a conectar. Vean acá, como estamos observando.
Correcto. Ahora vamos a hacer el ensamble del juego de manómetros. Bien, aquí tenemos nuestro juego de manómetros para 134. Vamos a hacer una pequeña adaptación y es colocar esta válvula de bola en el puerto de servicio de aquí de nuestro juego de manómetros. Esta válvula va a ser de gran ayuda al momento que vayamos a desconectar nuestro juego de manómetros y lo explicaremos cuando hagamos ese proceso. Mientras tanto, vamos a proceder a hacer este procedimiento. Bien, como pueden ver, ya tenemos colocada nuestra válvula de bola aquí. Ahora a continuación vamos a hacer el montaje de las mangueras. Entonces la manguera roja, vamos aquí al puerto de la válvula de control de flujo que está acoplado al filtro. La manguera azul, vamos a colocarlo aquí en la válvula de control de flujo que está acoplada a la toma de servicio del compresor. Y aquí la manguera amarilla la vamos a conectar a la bomba de vacío porque hay que hacer el vacío de las mangueras. Vamos a hacer el montaje. Bien, ya tenemos conectado. Vamos a verificar manguera azul aquí en la válvula de control de flujo que está conectada a la tubería de servicio del compresor. La manguera roja está conectada en la válvula de control de flujo de aquí del filtro para la alta presión. Recordemos que aquí vamos a tener líquido refrigerante. Y la amarilla está conectada aquí a la bomba de vacío. Bien, el siguiente procedimiento consiste en purgar el aire presente en las mangueras, ¿cierto? Para evitar contaminación cuando vayamos a hacer la medición. Para ello hay que abrir ambas válvulas del juego de manómetro, como estamos viendo aquí, verificar que nuestra válvula de bola esté abierta en esta posición y procedemos a encender la bomba. Bien, vean ahí cómo bajan las presiones. Bien, este procedimiento lo podemos hacer por aproximadamente unos 30 segundos. Correcto, ya han pasado 30 segundos. Ahora, para finalizar nuestro procedimiento, cerramos aquí las válvulas de alta del manómetro, cerramos aquí la válvula de baja del juego de manómetros, cerramos la válvula de bola y procedemos a apagar la bomba de vacío, como estamos observando aquí. A continuación, para este caso podemos quitar aquí nuestra manguera amarilla y colocar un tapón de seguridad porque lo vamos a necesitar a la hora de desconectar las mangueras. Bien, observemos que tenemos aquí el tapón ya colocado. Verificamos que la válvula bola esté cerrada. A continuación procedemos a encender nuestro termómetro Penta y con el botón CEL aquí vamos ajustando en el sensor 5, que es el que está ubicado en el recinto. Vean, aquí tenemos sensor 5, temperatura 25.4 grados. A continuación procedemos a encender la nevera. Bien, ya hemos conectado la nevera. Observemos aquí el ventilador del condensador. Ya comenzó a operar. Ahora vamos a determinar las presiones. Para ello, vamos primeramente aquí a enroscar el vástago de la válvula acoplada aquí a la toma de servicio del compresor para ver la presión de succión. Vamos a ir enroscando lentamente, véanlo aquí, y después vamos a ver aquí nuestra presión. Vean que ya estamos midiendo presión aquí. Muy bien, seguimos enroscando 2 vueltas más que suficiente. Bien, ahorita mismo estamos aproximadamente unos 10 psi y vamos a hacer lo mismo con la válvula aquí que está ubicada en la tubería de líquido alta presión que está acá. Vamos a ir enroscando lentamente, vamos aquí hasta que podamos ver la presión. Vean aquí, vean que la presión va subiendo lentamente. Miren, ahí está. Muy bien, tenemos esa presión aproximadamente unos 200 psi. Eso es lo que tenemos actualmente en este sistema. Correcto. Vamos a esperar a la operación de que opere el equipo por un buen tiempo y vamos a monitorear la temperatura.
Vamos a hacer un primer monitoreo cuando estemos en 0 grados Celsius aquí de recinto. Recuerden que la nevera acaba de encender y está bastante caliente. Entonces esperemos ese momento. Aquí como recomendación es bueno tener a la mano, en este caso, este tipo de termómetro para ir monitoreando la temperatura del domo del compresor. En este caso tenemos ahora mismo unos 44 grados Celsius. Veamos aquí la temperatura del gabinete de congelación, 16.7 grados, aún está muy alta. Bien, vamos a esperar que llegue a 0 para hacer un monitoreo rápido y de análisis de cómo está el equipo. Bueno, ya aquí estamos en 0 grados. Veamos las presiones. Vean que antes estaba por encima, casi 250, ya está en 200 bajando. Y este estaba en unos 10 o 12, ya está en 8 PSI bajando. Lo cual es concordante, ¿por qué? Porque cuando iniciamos la nevera, el equipo estaba con bastante carga térmica. A medida que va trabajando, estas presiones van disminuyendo. Entonces, lo ideal es ir siguiendo y monitoreando las presiones hasta que lleguemos a nuestra meta. ¿Cuál es nuestra meta? Cuando la diferencia entre la temperatura del recinto con la temperatura de evaporación sea menor de 5 grados. Ahora mismo estaríamos evaporando como unos menos 15 grados aproximadamente y tenemos unos 0 grados aquí aproximadamente. Todavía hay diferenciales de 15 grados. Aún hay que esperar que siga trabajando. Cuando lleguemos a ese diferencial, aproximadamente cuando esto tenga 20 grados Celsius, vamos a tomar las medidas y analizar cómo se está portando el equipo. Correcto, ya tenemos la temperatura del recinto en menos 22 grados Celsius. Vamos a medir aquí la temperatura del domo. Estamos en 72 grados Celsius, estamos bien. Ahora veamos las presiones. En baja tenemos un PSI. En alta tenemos aproximadamente unos 145 PSIG. Ahora vamos a ver la temperatura, en este caso la S1, que es la temperatura a la salida del compresor, 53.7, es la que está acá. Ahora vamos a ver la temperatura del sensor 2, está aquí, salida de condensador, está en 35 grados Celsius. Ahora vamos a ver la temperatura 3, que es la de entrada del elemento de expansión, que está aquí, está en 34.9 grados Celsius. Y vamos a ver la temperatura aquí a la salida, aquí en la tubería de succión de refrigerante, que es la que tomamos de referencia. Y tenemos aproximadamente aquí 1.3 grados Celsius. Bien, 1.2 acaba de bajar. Entonces ya con estos valores podemos hacer el análisis acá del sistema. Bien. En este momento vamos a hacer la desconexión del juego manómetros. Lo primero que hacemos es desenroscar el vástago de la válvula de control de flujo acoplada aquí al filtro. Entonces procede desenroscando ante la posición off en sentido antihorario y se hace por completo como lo está haciendo acá el ayudante. Bien por completo. Correcto, está por completo, muy bien. Ahora verifiquemos aquí, está cerrada la válvula, correcto. Ahora vamos a proceder a abrir la válvula de baja del juego de manómetros. Ábrela por completo, tal cual como estamos observando aquí. Ahora nuestro siguiente proceso, y es con mucho cuidado, es que procedemos a abrir lentamente la válvula de alta del juego de manómetros hasta que las presiones se igualen. Entonces procede a abrir lentamente, lento, para que todo refrigerante que está en la manguera roja se vaya hacia la succión del sistema. Así que procede. Véanlo ahí cómo se suben la presión. Véanlo aquí cómo está bajando la presión de descarga. Véanlo aquí. Ábralo por completo ya. Se abre por completo. Y vean que ya las presiones están igualadas. Entonces, en este momento, que ya las presiones están igualadas, procedemos a desenroscar aquí el vástago de la válvula de control de flujo acoplada aquí al compresor por la tubería o por el tubo de servicio, como está aquí. Ven aquí, ya en este momento podemos quitar todo nuestro equipo. Ahora vamos a ver los resultados y análisis de los datos obtenidos en esta práctica. En relación a las presiones de operación, bueno, ya la medimos, entonces con respecto a lo medido,
nos dimos cuenta que la presión de succión estaba alrededor de 1 psi y la presión de descarga estaba alrededor de 145 psi-G. Entonces, con los valores de estas presiones nos vamos a una tabla de presión-temperatura y vamos a determinar la temperatura de evaporación, en este caso con el valor de la presión de succión, que en este caso 1 psi-G, y con el refrigerante del equipo, que es 134, para darnos una temperatura de evaporación de menos 24.6 grados Celsius. Lo mismo con la presión de descarga, 145 psi-G, lo colocamos acá en nuestro aplicativo y vamos a obtener que la temperatura de condensación es de 43.01 grados Celsius. Ahora, con respecto a las temperaturas, nos dimos cuenta que la temperatura en este caso a la salida del compresor en el punto A fue de alrededor de unos 53.7 grados Celsius. Aunque esto no hace parte de las fórmulas de su enfriamiento y recalentamiento, es bueno tenerlo en cuenta para verificar la temperatura de descarga que no sea muy alta, al igual que la temperatura del domo del compresor. Bien, ahora obtuvimos que la temperatura del refrigerante a la salida del condensador aquí venía siendo de unos 35 grados Celsius, mientras que la temperatura del refrigerante aquí a la entrada del elemento de expansión que se colocó en el filtro estaba alrededor de unos 34.9 grados Celsius, y la temperatura del refrigerante que salía o llegaba al evaporador, en este caso punto D, estaba alrededor de unos 1.3 grados Celsius. Bien, ya con estos valores podemos nosotros hacer los respectivos análisis. Para los subenfriamientos necesitamos conocer la temperatura de condensación, que ya se obtuvo, la temperatura salida de condensador y la temperatura de la entrada de la válvula, en este caso el capilar. Entonces ahora procedemos a determinar el subenfriamiento de condensador con la fórmula temperatura de condensación menos temperatura salida de condensador. Reemplazando los valores nos dio un valor de 8.01 grados Celsius. Mientras que el subenfriamiento adicional está dado por la temperatura de refrigerante a la salida del condensador menos la temperatura de refrigerante a la entrada del elemento de expansión. Para este caso nos dio 0.1 grados Celsius. Ya sabemos que el subenfriamiento total viene dado por la suma de ambos subenfriamientos o por la diferencia entre la temperatura de condensación menos la temperatura del refrigerante a la entrada de la válvula, para lo cual nos dio 8.11 grados Celsius. Con respecto a los recalentamientos, necesitamos conocer la temperatura de evaporación, la temperatura a la salida del evaporador, que no la obtuvimos o no la medimos porque es muy difícil, porque el evaporador está dentro del recinto, pero sí obtuvimos la temperatura de refrigerante a la entrada del compresor. Ahora, por obvias razones, no podemos calcular lo que es el recalentamiento útil y el recalentamiento adicional, pero sí podemos en este caso calcular el recalentamiento total, que viene dado por la expresión de la temperatura de la entrada del compresor menos la temperatura de entrada de evaporación, que aquí la tenemos, y tenemos un recalentamiento total de 25.9 grados Celsius. Bien, aquí expresamos las fórmulas de los recalentamientos de evaporador y ambiental, que no se pudo hacer porque no tuvimos el dato de la temperatura del refrigerante a la salida del evaporador. Ahora vamos a hacer nuestro análisis. En este caso, aquí tenemos que el subenfriamiento de condensador nos dio 8.01 y se considera normal entre 3 y 6, y por tanto estaba por encima de este valor, por tanto es un valor muy bueno. El subenfriamiento adicional debería estar entre 0.5 y 3 grados Celsius, nos dio 0.1, pero realmente una diferencia un poco pequeña, por lo cual vamos a considerarla normal. Por tanto, el subenfriamiento total, que debería estar entre 3.5 y 9, lo tenemos entre 8.11 grados Celsius, lo cual está dentro del rango normal. Entonces, no hacemos análisis con respecto al recalentamiento de evaporador y recalentamiento ambiental porque no tuvimos sus valores, como ya explicamos anteriormente, y vamos a hacer nuestro análisis con base en el recalentamiento total, que nos dio 25.9 grados Celsius. Lo que se quiere para el equipo de neveras es que este recalentamiento sea menor de 30 grados y por tanto se obtuvo ese valor o menor de 30, por tanto lo consideramos normal. Bien, muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.